Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 14 de agosto de 2025 con el tema general de Gobierno Corporativo. Continuamos en Solo Negocios Radio, ya para regresar al aire, pero bueno, pues la temática es para comprender las implicaciones. Si no hay un ánimo pro ASG, un convencimiento, pues se requieren incentivos, ¿no? Y quizás eso se lo pueda extraer también propiamente a la empresa. Si esta empresa está concatenada y construida con automatización, inteligencia artificial, energía verde, una posición más amplia de las operaciones de la empresa, pues muy probablemente se tengan que rendir algunos incentivos extraordinarios para la atracción de inversión. Estamos regresando al aire. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay quien nada más le interesa el dinero. Y está bien, es válido, es su dinero, pues si lo queremos, obviamente hay que ser convincentes hacia ello, ¿no? Sin que esto implique una distorsión extrema negativa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro artículo. Publicado en el Harvard Business Review el 8 de agosto, o sea, es una semana, y dice el título: Evite estas fallas de comunicación al lanzar iniciativas estratégicas. Es publicado por Andrea Belk Olson, el título en inglés: Avoid these communication breakdowns when launching strategic initiatives, y es del Harvard Business Review. Básicamente plantea en iniciativas estratégicas que pierden significado original conforme se comunican a través de la organización. Se identifican puntos de fuga de la comunicación como momentos clave donde el significado se evapora y propone intervenciones estructurales para mitigar las fallas. ¿Cuántas veces no vemos una comunicación estratégica de vamos a lanzar una estrategia verde, vamos a lanzar una posición de un nuevo producto, vamos a lanzar una posición más astringente en el departamento de compras para ser más cuidadosos con respecto a cumplimientos de compliance pleno, vamos, no sé, lo que sea importante? Y luego, como teléfono descompuesto, pues ya de repente llega a última instancia muy distorsionado el comunicado, ¿no? Y encuentra la autora Bell Colson que la primer falla ocurre en la transición de la idea a la documentación. La mente procesa ideas de manera holística, con múltiples conexiones y matices, mientras que el lenguaje es inherentemente secuencial y reductivo. Nosotros podemos pensar mil circunstancias y cómo debería de implementarse, y cómo debería de verse, y cómo debería de medirse, y cómo debería generar resultados, pero a la hora de trazar el documento, o hacemos un documento que nadie va a leer porque está gigantesco, o hacemos un documento muy puntual y demás, pero que pierde por su reducción fondo en la comunicación. Como dice ella, es inherentemente secuencial y reductivo. Este punto de fuga es donde el pensamiento visionario a menudo se convierte en una comunicación pedestre. Para contrarrestarlo, el documento sugiere crear ambientes de inmersión estratégica, que pueden ser espacios físicos o virtuales, donde las facetas de un concepto complejo, como proyecciones financieras, cronogramas de implementación, evaluaciones de riesgo, etcétera, se muestran simultáneamente para que los interesados interactúen con la idea de manera multidimensional y no lineal. Incluso podría pensarse, hagamos focus group y presentemos. Por ejemplo, proyecciones financieras. Los financieros tenemos mucho esta idea de poner la balanza general, el estado de resultados y la balanza de flujo, como mínimo, el estado de flujo. Y pues digo, uno los construye, uno los sabe leer y entiendes la sinergia y la interacción de cada una de las cuentas y por tanto las razones financieras y por tanto comprendiendo las sinergias y resultados históricos de la empresa, del mercado, de la comparación de benchmark de sus competidores, etcétera, pues cuál es la posición de la empresa y dónde están sus debilidades y sus bonanzas, y si es presupuestación, hacia dónde va. Creo que nadie más en el planeta entiende los estados financieros. Es una locura leer los financieros. O sea, lo sé, he visto durante más de 25 años la exposición de estados financieros a un cliente y, ok, las ventas subieron, bajaron, punto. Ya además no le puse atención, no entendí ni para qué sirve. Algunos más avesados se profundizan y sí, yo sé que es una razón de apalancamiento y mi endeudamiento y bla, bla, bla. Pero
sobre todo aquellos que no tienen mucha experiencia matemática y mucho menos financiera, terminan viendo como construyendo en su mente un algoritmo muy básico de comparabilidad de las razones de estos cálculos aritméticos entre las cuentas de los estados financieros, que los lleva a concebir, por ejemplo, un apalancamiento de 70%. ¿Qué tanto es problemático? No, es terrible, está súper endeudado. Espérame, pero el próximo año y el siguiente me va a llevar a una estabilidad y a un crecimiento y a un desarrollo sostenible de la empresa. Pero no lo van a entender. Hay posiciones cerradas. Yo hago mi empresa con mi propio dinero, no me endeudo nada. Está bien, es válido, pero no es la mejor práctica. Hay múltiples inferencias. De repente te hacen comparaciones. Yo vi que en Finance Yahoo te recomienda que la razón de circulante tenga que estar en tal nivel. Yo, pues sí, pero Finance Yahoo lo calcula y hace la recomendación con base en empresas que cotizan en bolsa. Tu empresa no cotiza en bolsa, no es comparable. ¿Sí me explico? Entonces, los financieros tienen que ser mejor explicados. Nos falta mucho para poder mejor comunicar estos. Pero además, si voy a comunicar esos y no llega la meta de ventas que quiero aspirar a, en conjunto con los procedimientos de lanzamiento de producto, de publicidad, de comunicación hacia el cliente, etcétera, de mercadotecnia integralmente, pues voy a perder espacio en el proceso de comunicación en esa posición inherentemente secuencial y reductiva. Por lo tanto, lo que está planteando la autora es hagan esos focus group donde se hagan interacciones de una manera más sencilla, que incluso vaya a una reunión, puede ser presencial o virtual, gráfica, auditiva, etcétera. Hay que identificar cuál es la mejor manera de percepción de nuestro público, ¿no? Hay gente que es más perceptiva por la cuestión auditiva, por la cuestión visual, por la cuestión sensorial de tocar, ¿no? El tacto, etcétera, ¿no? La de lectura también funciona. Entonces, hay que identificar al consumidor o al potencial cliente. La segunda falla se produce en el paso de la documentación a la presentación. Incluso una idea bien formulada sufre una degradación cuando se articula públicamente debido a filtros inconsistentes y presiones institucionales. Para abordar el problema, el documento propone una prueba de presión del mensaje. Se debe reclutar a personas de diferentes funciones de la organización, no familiarizadas con la iniciativa, y pedirles que expliquen el mensaje a otros secuencialmente, identificando qué elementos del mensaje se mantienen intactos después de múltiples, vamos a decir, traducciones o trazados del lenguaje, y cuáles se pierden, permitiendo al líder reconstruir la comunicación respecto precisamente cómo ser resiliente y cómo recuperar, y dónde darte cuenta qué cosas se olvidan que hacían relevantes. Y es un ejercicio muy empírico. Están estas grandes consultoras internacionales, por ejemplo la de McKinsey, y una cosa que veo mucho de sus recomendaciones es que hacen construcciones de presentaciones preciosas, ¿no? Sus PowerPoints, o ya no usan esa software, usan otras softwares acá más interesantes. Hay una cosa que se llama Prezi, ¿no? Que hace giros y movimientos casi tridimensionales y demás. No solo se trata de un tema visual, ¿no? De atractivo, pero que la comunicación sea asertiva en los puntos torales y que se sepa llegar. De nuevo, creo yo que conociendo a tu receptor vas a poder entender cómo mejor comunicárselo, pero aquí lo que plantea es, hagan ejemplos. Por ejemplo, el área de operación de cablecitos, el área de operación de plastiquitos, el área de operación de, pues no sé, inventario, yo no sé, lo que corresponda. ¿Cómo llevarían el mensaje? ¿No? Claro, hay productos más complejos, sobre todo los de producción intermedia, pues que son más complejos de explicar su funcionalidad, ¿no? Pero esa sería la esencia. El tercer y más crítico punto de fuga es la transición de la presentación a la interpretación. Los oyentes absorben el mensaje a través de sus propios filtros de experiencia, rol, intereses, que dan un significado que a menudo no es el pretendido, perdón. En lugar de asumir la comprensión, el documento recomienda analizar controles de interpretación después de las comunicaciones importantes. Por ejemplo, preguntándole al receptor, ¿qué creen que fue el mensaje principal? ¿Qué se les requiere específicamente y qué preguntas quedan sin respuesta? Esto permite mapear patrones
de mala interpretación y crear comunicaciones de clarificación dirigida a grupos específicos, como equipos de ingeniería o ventas, que puedan tener interpretaciones diferentes. Muy seguramente cuando yo quiera comunicar el producto al consumidor final, pues la manera que se ilustre de los vendedores a los consumidores en una publicidad, en tele, en video, etcétera, tendrá una forma de desarrollarse. Pero si yo quiero producir el producto, le tengo que explicar de la idea del inventor al ingeniero que va a producir y a sus operadores cómo se hace el producto. Y es una comunicación radicalmente diferente. Es una audiencia diferente, son gentes diferentes que incluso los mismos operadores, aunque sean consumidores, tienen que tener una percepción en el rol que corresponda donde están recibiendo la información. No es lo mismo recibir la información como operador del proceso manufacturero de esos arneses, que en última instancia va a ser parte de un coche, y luego ser ese mismo individuo, ya el rol como consumidor cuando va a comprar un coche. O sea, va a ser diferente la mecánica de comunicación. Y entonces aquí lo que plantean es, tenemos que identificar por grupos de tipo o modelo de la audiencia para ver qué es lo que están percibiendo de lo que les digo. Una cosa que, no sé si se da cuenta, estamos procesando mucho el tema de estos programas en redes sociales en las últimas semanas, y el TikTok me decía, al cierre de tus segmentos, haz preguntas para que te contesten como encuestas aquí en la plataforma. Estoy viendo cómo hago eso, porque es un rollo y bueno, veremos. Pero el tema, creo yo que puede ser funcional para ver si lo que estamos diciendo, por ejemplo, al narrar este artículo, tiene sentido o no. ¿De acuerdo? El documento concluye que el consejo estándar de comunicar con claridad es insuficiente, ya que los puntos de fuga de la comunicación son fallas estructurales que requieren una intervención sistémica. Los líderes que dominan las técnicas no solo transmiten información de manera efectiva, sino también transforman la forma en que sus organizaciones procesan y actúan ante la dirección estratégica. Al abordar los puntos con vulnerabilidades críticas, las organizaciones pueden convertir la debilidad en una ventaja competitiva formidable, asegurando que lo que se concibe en alta dirección se materializa en el comportamiento organizacional. Voy a corte y regreso, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.